Hola, muy buenas y bienvenidos a otro debate sobre el estado de la aviación en aviación digital. En este caso vamos a abordar la fatiga, que ya se ha abordado en un capítulo anterior, pero como se trata de algo importante y con serias repercusiones en el sector aéreo, pues vamos a tratar de conocer algunos datos más sobre este fenómeno que trágicamente puede desembocar en un incidente o en un accidente en aviación. Para ello tenemos con nosotros hoy a David Guillamón, que es uno de los integrantes de APROCTA, de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Olivia? Y nada, pues vamos a abordar una primera parte referida pues, a algunos conceptos sobre fatiga. Luego ya entraremos más a regulación y a cómo tenéis la situación en estos momentos y cómo os puede afectar la fatiga a nuestro trabajo. Así que si te parece vamos a definir primero qué es la fatiga y cómo se podría aplicar esta definición a nuestro trabajo de controladores aéreos. Sí, porque bueno, debo reconocer con humildad que no soy tal vez la persona más indicada, ¿no? para definir o explicar qué es la fatiga, ¿no? Esto quizás sea un médico, ¿no? La persona más indicada, pero sí que bueno, intentaré dar una aproximación, ¿no? de qué es la fatiga y cómo puede influir en nuestro trabajo, ¿no? Y quizás sea interesante explicar lo que no es fatiga, ¿no? Porque yo creo que los anglosajones sí que tienen el concepto, digamos, más bien delimitado, ¿no? en el ámbito sociolaboral, y aquí en España también tendemos a identificar fatiga con somnolencia, con sueño, con cansancio, en el mejor de los casos, y en el peor pues con vagancia directamente, ¿no? Y veremos después que la fatiga, o el sueño, la somnolencia no es exactamente la fatiga, sería digamos un síntoma o una causa, ¿no? Pero no es exactamente la fatiga, ¿no? Nosotros entendemos fatiga sobre todo en términos de aviación, ¿no? La fatiga mental, que es la que más puede afectar a nuestro trabajo, como una disminución de nuestras capacidades cognitivas que puede desembocar en la comisión de un error y por lo tanto pues afectar a la seguridad, ¿no? Entonces eso sería la fatiga a la que nosotros hacemos referencia, ¿no? ¿Y qué factores inciden en la fatiga de vosotros? O sea, provocan, mejor dicho, la fatiga en vuestro trabajo. Bueno, pues la fatiga o esa disminución en las capacidades cognitivas, los factores que pueden provocarla son múltiples y muy diversos. Y van desde el ámbito más personal, como puede ser una enfermedad de tipo crónico, estamos hablando, por ejemplo, como un estado depresivo, estados alérgicos, pero quizá en lo que debiéramos centrarnos es en los factores que influyen en la fatiga en nuestro campo, que es en la aviación, ¿no? Y yo señalaría fundamentalmente dos. Primero los que tienen que ver con la alteración del sueño y segundo los que tienen que ver con el estrés por carga de trabajo, ¿no? Entonces, los que tienen que ver con el sueño son importantes en el ámbito de los pilotos y los controladores aéreos, porque el sueño en los seres humanos viene determinado fundamentalmente por dos factores, ¿no? Uno sería el tiempo que llevamos sin dormir, el tiempo que llevamos de vigilia, y otro lo que se conoce como el ritmo circadiano, ¿no? El ritmo circadiano es ese reloj interno que todos tenemos, que bueno, viene, digamos, o es controlado por una serie de hormonas y que son los que, digamos, nos dice al cuerpo humano cuándo dormir y cuándo estar despiertos, ¿no? Ese ritmo circadiano tiene una inercia muy grande, ¿no? Cualquier persona, por ejemplo, que haya viajado a Estados Unidos o a Asia y haya sufrido de jet lag, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿eh? O sea, dormir no es tan fácil como decir me voy a la cama y duermo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esa alteración del sueño en controladores y pilotos? Bueno, pues obviamente porque esto es un servicio de 24 horas, tanto pilotos como controladores trabajamos de día y trabajamos de noche y tenemos trabajos a turnos, ¿no? Y eso influye muchísimo en el sueño y a veces cuando, digamos, llevado a su máxima expresión produce trastornos que se cronifican, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando uno se va a la cama no se puede dormir o te despiertas mucho antes de lo que sería tu hora, ¿no? Al final acumulas un sueño y un cansancio que puede derivar en fatiga, ¿no? En esa disminución de las capacidades cognitivas.
eso no tocante al sueño, ¿no? Por otro lado, hablamos de la carga de trabajo, ¿no? Entonces, en la carga de trabajo, yo creo que también es evidente, ¿no? Una carga de trabajo muy elevada durante un periodo muy prolongado de tiempo provoca también fatiga, puede llegar a causar fatiga. De la misma manera, una tarea muy monótona y que requiera una concentración, pero que sea muy monótona, también puede provocar esa disminución de las capacidades cognitivas y esa fatiga. Curiosamente, en nuestro trabajo, los controladores aéreos tenemos los dos tipos de situaciones, ¿no? El tráfico nunca viene de manera constante, suele venir por oleadas, y hay momentos en los que bueno, pues tenemos muchísimo tráfico que gestionar y es un trabajo muy emocionante, pero a la vez muy estresante, porque además lo que consiste en realidad son muchas tareas relativamente sencillas, pero la dificultad es que se tienen que acometer todas prácticamente a la vez o en un intervalo de tiempo muy corto, ¿no? Cualquier persona sabe que un factor de estrés muy importante es cuando uno quiere hacer muchas cosas a la vez o tiene muchas tareas en un corto espacio de tiempo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, en el otro extremo, ¿no? Cuando tenemos una tarea muy monótona que requiere concentración? Pues yo creo que el ejemplo típico que todo el mundo va a entender es la conducción de un coche, ¿no? Cuando, por ejemplo, conducimos un coche por una autovía sin tráfico, por ejemplo, a las 12 o la 1 de la mañana, bueno, pues ahí es una tarea susceptible de producir fatiga, y entonces en control suele darse esa circunstancia también. Hay momentos en los que no hay prácticamente aviones, tenemos que seguir manteniendo la vigilancia, a lo mejor de los 2 o 3 aviones que podamos tener en ese momento en el radar o en las inmediaciones del aeropuerto, y bueno, pues puede provocar fatiga. Además, otro hecho que ocurre muchas veces es que estos estados se dan de manera seguida, es decir, tenemos una carga de trabajo elevadísima, ya no hablamos, por ejemplo, cuando hay una emergencia. Mira, esta mañana vengo de trabajar y hemos tenido una situación muy interesante, que venía un avión con una pasajera con un infarto y pues hemos tenido que abrir toda la secuencia de barajas para permitir que el avión pasara con prioridad, ¿no? Que la pudieran atender cuanto antes, y pues es un momento de estrés muy elevado, ¿no? Es bonito porque la verdad que estás, digamos, contribuyendo a ayudar a esa persona, pero la carga de trabajo es elevada y sin embargo, cuando pasa esa emergencia y esa situación de estrés, digamos que el cuerpo se queda en un estado como de postraumático, y ahí la tensión baja mucho, ¿no? Pero estáis continuamente alterando la gran carga emocional y de trabajo con periodos más valle. A ver, pues hemos hablado de factores y vamos a hablar ahora de efectos. ¿Qué efectos tiene la fatiga sobre los controladores? Bueno, pues los efectos, como te comentaba, que los que nos interesan fundamentalmente son a nivel de las capacidades cognitivas, ¿no? Son diversos y todos ellos afectan muy negativamente al desarrollo del trabajo de control, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de pérdidas de memoria a corto plazo. Por ejemplo, hace poco estaba estudiando un incidente relacionado con esto precisamente, ¿no? Un controlador que además en el estudio del incidente, en este caso sí que notificó que por problemas personales esa noche había dormido solo 4 horas, etcétera, etcétera, pues autorizó, digamos, a cruzar la pista a una aeronave, la pista de despegue, y acto seguido autorizó a despegar a otra. Afortunadamente, en ese caso, el piloto que estaba despegando se dio cuenta y pudo parar el avión a tiempo y no hubo mayores consecuencias, ¿no? Pero bueno, pues eso fue grande, ¿no? Pero fíjate, hay un ejemplo muy gráfico que podemos poner y que todo el mundo va a entender, ¿no? Sobre todo los que hemos sido padres. ¿Quién nos ha levantado a hacer el biberón de las 3 de la mañana, ¿no? Y cuando estás poniendo una tarea relativamente sencilla, 10 de agua, 10 cacitos de leche, cuando vas por el cuarto ya ni te acuerdas, ¿no? Y tienes que volver a empezar, ¿no? Eso sería una pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? En control esto es muy delicado, ¿no? Porque, como te comentaba antes, nuestro trabajo, la dificultad fundamental reside en que tenemos que hacer muchas tareas de manera simultánea. Es decir, yo puedo estar en mi pantalla de radar solucionando un conflicto con 2 aviones
al sureste de mi radar y tener otro conflicto al mismo tiempo al noreste y además otro avión que va a ser conflicto dentro